Bueno, bienvenidos a la octava clasecita de Josian. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Vamos a ir presentando a nuestros estudiantes. A Andrés Sanfeliu Cruz. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Todo bien. Tenemos por acá a Joel López. Dímelo, lo que está pasando. ¿Qué es lo que hay presente, querido profesor? ¿Cómo estás, Joel? Querido profesor y todo. Ay, Dios mío. Todo bien, todo bien. Lo prometido es deuda. Hace tiempo que no les teníamos una clasecita de Josian. Llegó por fin. Hemos tenido problemas. Yo particularmente he tenido problemas con internet. Todavía tengo los problemas con internet, pero pues vamos a hacer esto, porque si no, entonces nunca lo hacemos. Así que un saludito a los problemas con internet. Sí, se llama de Liberty. Porque bueno, libertad. Sí, digo, yo no soy el único podcastero en Puerto Rico que tiene problemas con esta compañía, así que... No, yo soy otro. A mí el Liberty me ghostea como le da la gana. Fíjate, yo no sé si es por regiones, porque yo, o sea, no es que nunca he tenido problemas con Liberty, pero yo no tengo, como que en general mi servicio con Liberty ha sido bueno. Fíjate, yo no puedo quejarme, es una cuestión de Luma. Pues cuando hay un apagón, una pendeja, viene la luz y entonces Liberty sufre. Sí. De hecho, yo odio a Claro, así que yo estoy chilling con Liberty. Sí, odio a Claro. Me jodía. Pero yo los problemas que he tenido con Liberty ha sido después de Fiona, de hecho. Después de Fiona es que he tenido esa intermitencia del servicio y pues, nada. Sí, nada. Vamos entonces con la clasecita de hoy. Vamos a estar hablando sobre las diferentes formas de protesta, los motivos, o sea, el origen hasta cierto punto, para qué sirven, cómo se hace. Porque en Puerto Rico generalmente lo que hacemos es una marcha y ya se acabó, muerto el pollo. O perreo combativo. O perreos combativos que no se olviden del famoso perreo combativo de Albizu en el 1935. Sí. Lo que hizo Albizu en 1935 fue una huelga. Que por lo general en Puerto Rico, cada vez que hay una protesta, la huelga esa. Pero una huelga es algo en específico, no todo lo que haces en Puerto Rico. Un saludito a la huelga agraria de 1934. Exactamente. Los saludos, de verdad que me mata. Bueno, vamos con lo primero. ¿Verdad? Que es lo más común que se hace en Puerto Rico, son las marchas. Una marcha, ¿verdad? Por lo general se convoca para reunirse a un punto, para marchar literalmente de punto A a punto B. En el punto B, generalmente frente a un sitio de importancia donde se va a llevar el reclamo, solamente con cánticos y pancartas. Una vez termine la actividad, todo el mundo jala para su casa y se acaba muerto el pollo. Eso es lo que es una marcha. Por lo general en Puerto Rico esas marchas se dan en el Viejo San Juan. El punto de convocatoria generalmente es frente al Capitolio. Se marcha hasta el Viejo San Juan, dentro del casco del Viejo San Juan, hasta frente a la fortaleza, que es diga, Andrés. ¿Y se mata un pollo? Y bueno, no. Es un refrán, Andrés, es un refrán. Ok. Nada, se llega hasta el punto B. Generalmente en Puerto Rico, como dije ya, se llega hasta Fortaleza, que es la mansión ejecutiva. Se da un discurso y demás, y se acabó. A veces se va con una propuesta, la intención es llevarse al gobernador. En Puerto Rico actualmente hay un perímetro permanente frente a Fortaleza, donde pues esa dinámica pues no se puede dar, porque obviamente los policías no te dejan ir hasta más allá de la esquina con la calle del Cristo. O sea, no se llega literalmente a frente a la fortaleza. Pero esa es la dinámica. Hay ¿verdad? Puede ser cualquier motivo de la protesta, un grupo la organiza, dice, pero vamos a marchar a favor de X o Y cosa o en contra de X o Y cosa, tal día, desde tal hora hasta tal hora, punto de salida va a ser que también se hacen discursos, se hacen los cánticos, ¿verdad? Por lo general por toda la marcha hasta llegar al punto B. Allí hay otro discurso de cierre, qué sé yo, y se terminó. Eso es lo que es una marcha. Eso es lo más común aquí. Lo más común en Puerto Rico, que es lo que generalmente pues, se da. Diferencia con un paro nacional. En Puerto Rico yo hasta el día de hoy no he visto un paro nacional. Yo lo que he visto son marchas que se dan fuera de la isleta de San Juan, o generalmente se dan en la Roosevelt. Aquí no ha habido un paro nacional.
Una manifestación como la de yo recuerdo que fue en el Expreso o la de Vieques que fue Expreso, ¿eso no se considera también un paro nacional? Porque eso básicamente paraliza el país. No, ¿O no? Tiene la intención, o sea, se ha llamado a paros nacionales, pero un paro nacional literalmente implica que inclusive los comercios apoyan la protesta al punto de que nadie va a ir a trabajar. No, o sea, hay que diferenciarlo de una huelga. O sea, hay dos, ¿verdad? Son dos cosas. Okay. Pero llegaremos a ese punto. Okay. No se va a ir a trabajar, no se va a la escuela, no se va a nada. Se va a la calle a protestar en diferentes puntos. Se hacen marchas generalmente, pero es que se paraliza la economía. ¿Cuál es la intención? Esa misma, paralizar la economía, para que, no es que generalmente el comercio apoya la marcha, no, el paro nacional o no, es que se ve implicado porque le va a afectar, ¿verdad?, su economía. Porque al haber un paro nacional, estamos hablando de que nadie va a ir a comprar nada. Nadie va a ir a trabajar, o los que van a trabajar son los menos. Pero la actividad económica se paraliza más allá del área metro, como en Puerto Rico generalmente, cuando se convoca un paro nacional, que usualmente es en la Milla de Oro, hacen la marcha, terminan quizás en frente a Irán Bison, en frente a la Plaza de América. Obviamente la dinámica es casi todo el día, pues obviamente paraliza a cierto punto la actividad económica. Pero por lo general cuando terminan la marcha terminan metiéndose a Plaza de las Américas. O sea que la actividad económica sigue. Yo creo que aquí cuando se habla de paro nacional la gente lo toma como una manifestación, no como lo que tú estás explicando. Como que si alguien ve paro nacional en una convocatoria, están hablando en verdad, en realidad, probablemente de una marcha. De una marcha, correcto. Ajá. Sí, pues yo recuerdo como, y esto va muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, cuando el Gánster y otras instituciones de aquel tiempo convocaron Puerto Rico Grita. Sí. Y aquello se manejaba como un paro nacional. Claro. Obviamente, al llamarlo paro nacional, la convocatoria, obviamente el Gánster en ese momento pues estaba bien pegado en radio y televisión, pues tenía un poder de convocatoria bastante grande. So que hasta cierto punto logran esa dinámica. Sí, porque se unieron muchas, ¿verdad? Desde camioneros hasta maestros, hasta de otros sectores privados, se unió un montón de gente porque tenía que ver con alzas, ¿sabes? Que le afectaban como que a todos y con el abuso, o sea, cogieron varias causas, el abuso a la mujer, y, era como... Hasta cierto punto eso se le puede llamar un paro nacional. Lo que pasa es que cuando, digo, quizás también uno puede llevar al extremo a lo que es un paro nacional en otros países, quizás Latinoamérica o Europa, donde eso se lleva al extremo de la violencia, donde empieza a vandalizar. Tampoco ese es el punto. El punto es lograr lo suficiente, o sea, lograr parar la economía lo suficiente para que en vez de el pueblo o las organizaciones sean los grandes intereses, lo que toquen la puerta en el gobierno, digan, no sé qué está pasando, no me interesa, pero resuelve porque me está jodiendo mi comercio. A eso es lo que se refiere con paro nacional. Yo no sé si, porque Plaza Las Américas en los últimos años ha cerrado Plaza cuando se convocan las marchas cerca de Plaza, así que hasta cierto punto están logrando un paro nacional cuando se convoca aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es que generalmente una vez terminan los actos de la marcha, todo el mundo va a su casa y se acabó la protesta. Pero un paro nacional. Pero en ese caso es un paro continental, porque es la plaza de todas las Américas. Sí, pero yo iba a decir que era un paro regional porque nada más paraban un shopping mall y los dueños de ese tienen como 3 más. Y yo me fui en la otra dirección. Porque tú te fuiste totalmente colonizadora ahí. Tengo una pregunta. Cuéntame. Si tú estás hablando de un paro nacional, pues tú estás hablando que básicamente todos los sectores se paralizan. Pero, por ejemplo, y a lo mejor esto es una huelga, pero cuando yo me acuerdo yo creo que yo estaba en mi año senior en high school. Hubo un paro de los camioneros al punto que no se conseguía ni gasolina. Me acuerdo que ese fue el weekend del concierto de Calle 13, el primer concierto de Calle 13, y cogimos el tren, que en aquel tiempo el tren era todavía relativamente nuevo, todavía no era algo que la gente usaba tanto, porque no había gasolina y la gente guiaba
y todo el mundo estaba guiando con las ventanas abajo en los carros para no gastar gasolina porque no se sabía cuándo se iba a conseguir. ¿Eso se consideraría un paro nacional o qué sería eso? Ok, eso fue una huelga que obviamente, Nos exprimió. obviamente pues las repercusiones fueron un paro nacional. Uh-huh. Eso sí, se puede considerar un paro nacional porque aunque su origen es una huelga, desembocó otra cosa porque obviamente si paralizan los camiones, tú estás paralizando la economía del país. Punto. Sí. So que sí, se le puede llamar paro nacional definitivamente porque aunque es una huelga en esencia, la consecuencia de esa huelga no está afectando esa industria particularmente solamente, porque podríamos hablar de, qué sé yo, la huelga de la telefónica, la huelga agraria de la caña de azúcar, la huelga de cualquier cosa, y pues solamente afecta esa gente. Pero estamos hablando de que los tronquistas en ese momento, ¿verdad? O no sé qué sindicato fue el que llamó a esta huelga. Estamos hablando de la industria que mueve la economía del país, por lo tanto, desemboca esa huelga en un paro nacional, definitivamente. Sí, yo lo que recuerdo en aquel momento era que, por lo menos de la gente que yo conocía y eso, no había bueno, y lo que recuerdo también en los medios, no había un apoyo generalizado en el país para esa huelga. La gente estaba bastante molesta. Sí. Porque no se conseguía gasolina. Claro, obviamente. Y fue yo creo que se vio más como un estorbo en aquel momento, que como... Con más razón se convierte entonces en un paro, porque la idea del paro es esa, incomodar para que entonces los sectores gubernamentales tomen acción, porque el paro nacional no es para que nadie le agrade, al contrario, es esa misma la intención de que sea una situación desagradable donde, ¿verdad?, poner en jaque al gobierno o, ¿verdad?, a quien sea que quieran incomodar, para que entonces, ok, espérate, tengo que ceder porque lo contrario esta cosa se va a poner... Eso mismo, incomodar. Sí. Pero yo me imagino que hoy día... Y el problema fue que nos usaron mucho para aquel tiempo los camioneros a nosotros para incomodar. Cogían y bloqueaban todos los carriles y con los camiones iban a 10 millas por hora y creaban un tráfico descomunal y creaban todos estos conflictos que lo que generaron un odio de que los atacaban, les tiraban piedras a los camiones, rompían los cristales, y hasta cierto punto tuvieron que entender que no nos podían usar a nosotros como ficha de tranque con el gobierno y que tenían que unirse a nosotros. Exacto, pero yo creo que hoy día a lo mejor un movimiento como ese a lo mejor tendría más apoyo. Y lo han usado como amenaza. Cuando lo de Ricky y eso, recuerdo que ellos han hecho amenazas y con lo de Luma también de que van a paralizar. Al final no sé por qué no se ha hecho, pero han vuelto a amenazar con eso y en tiempos recientes yo he visto, porque también estamos hablando de unos reclamos que son más para el país y no simplemente por su reclamo de su salario o lo que sea, sino estamos hablando de cosas más a nivel país. Exacto. Pero que yo he visto más que la gente ha estado como que ojalá se unan. Pero yo tengo que pensar que hoy día a lo mejor algo así tendría más apoyo que lo que tuvo en aquel momento. Claro. Sí, porque en los últimos años también, por eso te digo, los camioneros han enmendado mucho y han llevado sus batallas sin avisando más de dónde van a hacer qué, coordinando más con la policía y sobre todo ellos también siendo partícipes de cuando los maestros, cuando los demás siendo más solidarios, y ya es como que ya son parte del corillo, tú sabes, ya son parte del corillo. Antes, pero hubo un tiempo que no había break, eran ellos por su lado con los transportistas. Todo lo que era transporte era una ganga, era una mafia. Pero ya eso como que se integró al resto de los gremios y las comunidades al punto de que pues son ya parte del corillo, se podría decir. También yo creo que en aquel momento ellos demostraron lo que ellos pueden hacer. También. Y ahora mismo yo creo que la amenaza es suficiente sin tener que ir a la opción nuclear de nuevo.
Exacto. Pero todos sabemos que cuando ellos quieran, ellos pueden paralizar el país. Ese sector solamente puede paralizar el país completo. Correcto. A diferencia de probablemente, maybe hay otros sectores que lo pueden hacer, otras industrias que lo pueden hacer, pero no todo nadie, el mundo. nadie tan Imagínate, rápido como ellos. si los artistas gráficos deciden irse en huelga. Las repercusiones no van a ser muchas. Exacto. Le va a ir muy bien a Canva en Puerto Rico. Ya que estamos hablando de esto, ¿verdad? Pues vamos a transicionar a lo que es una huelga para diferenciarlo, ¿verdad? De cualquier otro tipo de manifestación. Las huelgas, hay dos tipos de huelgas. Está la huelga normal, que es la obrera, y la huelga estudiantil. Voy a primero con la obrera. La huelga lo que implica es que en la asamblea general de una unión, de un sindicato, la matrícula vota para irse a una huelga, que significa dejar de trabajar, o sea, dejar de ir a trabajar a su puesto, una industria, ya sea una fábrica, ya sea las escuelas, los maestros, ya sea los policías, incluso. Que eso lo han hecho en tiempos recientes. Exacto. Cualquier tipo de una huelga puede durar un día, una semana, meses. Eso es indefinido. Por eso es que me revienta cuando dicen, vamos a aclarar una huelga indefinida. Sí, es que siempre son indefinidas hasta que se resuelva o se llegue a un acuerdo. Exactamente. La huelga tiene unas condiciones en la asamblea cuando esto no es que nos vamos a huelga y ya, no. En la asamblea se establece, ok, nos vamos a huelga, levantamos la huelga si se dan estas condiciones y tenemos que ir a asamblea para ratificar, levantar la huelga. No es que los líderes lo deciden así porque si no, vamos a la asamblea, se discutió esto en la mesa de negociaciones, generalmente esto tiene que ver con los convenios colectivos, y entonces mira, el patrono nos ha dado esto, ¿están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Levantamos la huelga? ¿Sí o no? Y la matrícula va a decidir si se levanta o no la huelga. La huelga lo que implica es no ir a trabajar. No hay una manifestación física. La manifestación física es el piquete, que es cuando se van, ¿verdad? Posiblemente, generalmente, frente al edificio donde trabajan, con una pancarta. Un campamento, ¿verdad? Un campamento. El famoso campamento. Y con unas pancartas, pues, qué sé yo, por darte un ejemplo claro, es un patrono antiobrero o algo por el estilo. Que eso fue un campamento que duró mucho tiempo. Exacto. Tal el vocero es un patrono así o aquello. O sea, son unas pancartas, unas consignas que están dando vueltas frente al edificio donde están. La gente pues le toca bocina, solidaridad, son unos pocos. No necesariamente que haya una multitud frente al edificio. Ese es el piquete, que es una forma, ¿verdad? Que es parte de lo que es la huelga. La huelga simplemente pues paralizó, ¿verdad? La gente dejó de trabajar, pues paralizó obviamente y esto es un mecanismo de negociación que tiene el sindicato cuando hay un problema con la negociación del convenio colectivo por lo general. Están negociando el convenio colectivo, el patrono no quiere ceder en algunas cosas o quiere quitar unos derechos ya adquiridos, entonces el sindicato dice, bueno, si tú no haces esto, nos vamos a huelga. Pues vayan a la huelga, van a la asamblea, hacen la huelga, siguen la mesa de negociación, obviamente. Pero entonces, con la amenaza de que si no nos das esto, la huelga va a seguir. Y eso por lo general hace que cedan. No necesariamente es el caso, porque por ejemplo, la huelga de la telefónica duró no sé cuántos días, creo que fue más de un mes. Y pues terminaron vendiendo la telefónica. Pero tiene su resultado por lo general porque las huelgas a nivel mundial pues han servido para un montón de cosas. Entonces las huelgas obreras que las hace los sindicatos. ¿Diferencia con una huelga estudiantil? Bueno, primero que obviamente una huelga estudiantil no es obrera, son estudiantes que por lo general esto lo hacen en las universidades públicas, en las universidades privadas no lo pueden hacer porque simplemente esto es una universidad privada. ¿Tú no quieres estudiar? Pues simplemente deja de pagar y vete a otra. Pero en una universidad pública hay obviamente una dinámica diferente porque la universidad es del Estado, quiere decir que es del pueblo. Cuando se dan un ciertos recortes, ¿verdad? Que por lo general que hacen las huelgas los estudiantes, pues los estudiantes tienen unas organizaciones
que los representan como estudiantes, tal y como unos sindicatos. Se va a una asamblea, se llega a un quórum, se dan las propuestas y la asamblea, que es soberana, pues decide si no ir o no a la huelga. Por lo general, como los estudiantes no son estudiantes, técnicamente son tratados como clientes. Bueno, no tienen manera de negociación. Otros movimientos o organizaciones sindicales dentro del sistema educativo de la universidad se van a solidaridad y ellos hacen un voto también de huelga. Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, el ejemplo que mejor puedo dar, pues cuando las asambleas de estudiantes se van a huelga, por lo general, los sindicatos que tienen que ver con empleados no docentes, ¿verdad? La hermandad de empleados no docentes, no me acuerdo ahora cómo se llaman los de ciencias médicas, pero tienen otro sindicato, la APU, que técnicamente no son un sindicato porque ellos también son administrativos, pero también entonces da un apoyo de solidaridad, y pues no van a trabajar y demás, pues son los que sostienen la huelga, porque si ellos no van a trabajar, pues obviamente se paralizan las labores dentro de la universidad. Y pues, obviamente la administración universitaria entonces tiene que ceder un poco y escuchar entonces el reclamo de los estudiantes y ver en dónde puede o no bregar con la negociación, para que entonces los estudiantes puedan volver a los salones. En ambos casos, el piquete es muy importante porque no, ¿verdad? Vuelvo y repito, la huelga no es que ahora toda la matrícula, todo el estudiantado tiene que estar frente a los portones de la industria, de la fábrica, de las oficinas, de la universidad, ¿no? Aunque hay un grupo de estudiantes. Una representación en la línea de piquete. Esa es la famosa línea de piquete. Y si tú cruzas esa línea de piquete, tú vas a crear obviamente un conflicto porque hubo un voto de huelga. La matrícula, vamos específicamente a los sindicatos, la matrícula soberana, que fue su mayoría porque hubo un quórum, decidió que va a haber una huelga. Si tú como parte del gremio, parte del sindicato, parte de la unión, como lo quieras llamar, cruzas esa línea de piquete, obviamente estás creando una tensión, estás creando una situación de violencia. Lo idóneo es que tú no cruces la línea de piquete, pero siempre va a haber uno que va a querer cruzar la línea de piquete y va a crear ese momento de tensión. Andrés. Generalmente aquí, o por lo menos en tiempos recientes, cuando se habla de una huelga, sea estudiantil o obrera, aunque haya ese piquete aquí, en verdad, pienso yo que usualmente son bastante grandes. O sea, porque si estamos hablando, por ejemplo, cuando los maestros se manifestaron, ese día ellos no fueron no estoy hablando de una huelga larguísima, pero esos días que ellos no fueron a trabajar, ellos fueron a protestar en San Juan y fueron unas protestas bastante grandes. Cuando han habido las huelgas estudiantiles en la UPR, por lo general se forman unas protestas bastante grandes. Y también no sé si a lo mejor tenga algo que ver con tiempos modernos donde todo se publica en las redes sociales y en términos de visibilidad, si hay una huelga y lo que tú ves son 10 personas en piquetes, la gente va a asumir que no hay apoyo para el movimiento y no va a tener ningún impacto. O sea que yo no sé si a lo mejor hoy día un piquete pequeño, una huelga acompañada por un piquete pequeño va a tener a lo mejor el mismo impacto que hubiera tenido a lo mejor hace 20 años o 30 años. Claro, obviamente está el factor redes sociales, que obviamente va a minimizar o engrandecer una manifestación, ya sea cual sea. Obviamente el piquete, lo que está velando el piquete es que no crucen la línea de piquete y no vayan a trabajar. O sea, si va a haber por ejemplo, para dar un ejemplo de los maestros, es que el maestro obviamente no entre al aula de clase a dar, ¿verdad?, las clases, valga la redundancia, sino que sea solidario y se quede frente al plantel escolar en señal de protesta, en lo que el sindicato está en las negociaciones del convenio colectivo. En tiempos más recientes lo más que hemos visto son huelgas estudiantiles en Puerto Rico, particularmente con la Universidad de Puerto Rico, pero, ¿verdad?, en el 2006 yo recuerdo que hubo una huelga de maestros. Yo recuerdo que no fui estaba ya creo que en high school o en intermedia,
No fui Pero a está hablando en el último año, que cuando los maestros eso. protestaron, esos días ellos no fueron a trabajar. O sea, eso no es una huelga entonces. Eso no es una huelga en el sentido de que yo no recuerdo que ellos hayan convocado una asamblea y hayan votado por una huelga. Ellos votaron para esos días no ir a trabajar, sino ir a protestar. Eso no necesariamente es una huelga. Una huelga, vuelvo y te repito, es indefinida. Es cuestión de que no vas a ir a trabajar hasta que la ficha del tranque se resuelva en la mesa de negociaciones del sindicato y el patrono, que en este caso es el Departamento de Educación. Algo que dijiste ahorita, dijiste, o sea, que la gente está ahí en el piquete para evitar que la gente del gremio rompa la línea del piquete. Pero ¿y si es gente que no es parte del gremio? Ok, en el caso, por ejemplo, de una escuela donde no solamente hay maestros, están los maestros, las secretarias y secretarios, personal del comedor escolar, el personal de mantenimiento, o sea, los guardias de seguridad, hay diferentes empleados. En ese caso, si por ejemplo, la asociación de maestros o la federación de maestros, que son los dos grupos sindicales que representan a los maestros, se van a un voto de huelga, por lo general, las otras organizaciones que representan los diferentes gremios también hacen un voto de solidaridad. Ahora, si ese otro gremio no apoya la huelga, pues la línea de piquete de los maestros no puede imposibilitar el hecho de que, por ejemplo, el consejo vaya a ir a trabajar al control. Lo deja pasar. Ahora, si es maestro y está cruzando la línea de piquete, que la puede cruzar, probablemente está provocando un acto violento, no necesariamente físico ni en el momento, sino que obviamente esa persona, cuando vaya a cruzar la línea de piquete, el sindicato la va a velar. Porque va a decir, espérate, este no estuvo con nosotros. Y puede haber unas repercusiones en la misma mesa de negociaciones. Eso va a depender de cada gremio, de cada movimiento sindical, o sea, son diferentes formas, diferentes factores, perdóname, cómo se va a manejar. Ahora, en esencia, eso es lo que es una huelga y el piquete es la manifestación de la huelga. Y pues la huelga, a través del tiempo, ha servido para aumentar los salarios, mejorar las condiciones de trabajo, los derechos adquiridos que hemos tenido a través de los tiempos son gracias a las huelgas. O sea, el hecho de que usted trabaje una jornada de 8 horas, que tenga un mínimo de salario, que tenga hora de descanso, hora de almuerzo, que tenga días libres, que tenga derecho a vacaciones, a días de enfermedad. Todo eso se dio gracias a huelgas que se hicieron a través del mundo. ¿Cuán a menudo la UTIER hacía huelga? Bueno, yo recuerdo un par de huelgas de Lutier. Porque yo siento que las huelgas también pueden servir como justificación para la privatización. Como por ejemplo con la Yupi. Yo siento que las huelgas en la Yupi muchas veces esa es una de las excusas que dicen para que privatizar las personas que apoyan eso. Sí, definitivamente. Definitivamente es la mejor excusa de parte del patrono. Y en la industria privada existen sindicatos, no se equivoquen. Lo que pasa es que obviamente en el gobierno, como un momento dado el gobierno fue el empleador más grande del país, pues donde más se dieron los gremios, los sindicatos fueron el gobierno, pero existen diferentes sindicatos fuera de, ¿verdad? En la industria privada. Pero sí es cuando se trata de que el patrono es el gobierno, pues la perfecta excusa para ¿verdad? La amenaza es, pues, ya que hay tanta huelga, vamos a privatizar. Y de hecho, yo siempre he dicho que la privatización de la autoridad, más que mejorar el servicio, fue para desarticular la UTIER. Porque ahora mismo el sindicato de los empleados de Luma no es la UTIER, es otro sindicato. De Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de Univision, cuando hubo estos despidos masivos hace par de años, pues la intención de cerrar todo el departamento de noticias de la estación fue precisamente para desarticular la Opagra, que es la unión que representa a los empleados ahora de Leonce nuevamente. Pero en ese momento
nadie entendía cómo carajo fue que votaron a todos los reporteros y todos los técnicos del departamento de noticias, y el canal se quedó sin departamento de noticias. Pues era eso mismo, desarticular la unión. Bueno, dicho eso, ¿quedan dudas con respecto a lo que es huelga y el piquete? No. Vamos entonces ahora con lo que es la desobediencia civil. La desobediencia civil busca romper literalmente una ley, desobedecerla, cometer un crimen. Obviamente no es un crimen violento, no es que vamos a ir a matar a nadie. Es, por ejemplo... A menos que esa es la ley que tú estás protestando. Por lo general lo que están buscando es, qué sé yo, no cruce esta línea. Pues vamos todos a cruzar esa línea. No se puede ir a esta playa, vamos toda esa playa. Está prohibido entrar a este edificio, vamos todos a ese edificio. Lo que busca la desobediencia civil es literalmente utilizar el sistema como forma de protesta, rompiendo una ley y buscando el arresto. Lo que busca la desobediencia civil es que lo arresten. El mejor ejemplo de desobediencia civil que se puede dar en Puerto Rico es Vieques. Cuando ocurrió el trágico accidente de Sanes, de David Rodríguez Sanes, en Puerto Rico ya empezaron a ir los extraterrestres a la base, a pesar de que no tenían permiso. Sí. Estamos viendo el episodio. Sí, me falta un poco todavía, pero lo estaba viendo. Sí. Obviando esa parte extraordinaria, antes de lo de David Sanes había desobediencia civil, se traspasaba los terrenos prohibidos, sobre todo los pescadores de Vieques y Culebra, pero cuando ocurre lo de Sanes el 19 de abril del 99, el apoyo fue más masivo, entonces muchas más personas empezaron a llegar a las zonas restringidas de la Marina. ¿Qué pasa? La dinámica que ocurría en Vieques era que el crimen era peor romper la verja que traspasar la verja. So que el que rompía la verja usualmente era una persona enmascarada que se iba, y los que pasaban la verja pues entraban hasta que los militares los arrestaban. La idea es llegar, cuando lleguen las autoridades, pues no ofrecen ningún tipo de resistencia, sino por el contrario, pues arrésteme. Y llegar, en el caso de lo de Vieques fue muy particular, porque entonces cuando llegaban al tribunal, ellos, los acusados, entonces, por recomendación de los mismos abogados, decían, pues yo no reconozco la autoridad del gobierno de los Estados Unidos de América en Puerto Rico, era también una cuestión colonial y toda la cosa, pero la idea es esa, que lleguen al tribunal. ¿Y por qué te arrestaron? Porque crucé una verja. ¿Ok? Bueno, pues dele probatoria. ¿Qué voy a hacer? Usualmente no tienen historial criminal ni cosa que se parezca, pero al ser masivo, hacer un montón de gente desobedeciendo una misma ley y todos encarcelándolos por la misma ley, que, o sea, en este caso no era protestando por la ley, era protestando por la presencia de la Marina, pero también se puede hacer porque por la ley misma, que quizás puede ser una ley estúpida, y pues vamos a saturar el sistema al punto que entonces el gobierno diga, mira, vamos a derogar la ley. Exacto. Mahatma Gandhi utilizaba este método, que es que ¿verdad? La gente llama Mahatma Gandhi hace unas protestas pacíficas, y hay que tener cuidado con esa palabra, porque es una resistencia, no es que sea pacífico, es una resistencia. Obviamente porque tú estás violando una ley, dejando que te arresten, pues es algo pacífico, pero tú estás provocando el sistema, porque tú estás provocando precisamente a la parte del gobierno que representa la violencia institucionalizada, que es la policía, que es la que te va a ir a arrestar. Son los que tienen el monopolio de la violencia y son los únicos que pueden ejercerla en el país. Y entonces van a donde ti y te arrestan. Te llevan ante un juez. El juez dice, ok, ¿por qué tú estás aquí? Por esto, ok. Y tú también estás por esto, entonces llega al punto en que saturas. En vez de estar atendiendo casos meritorios, serios, estás atendiendo estas estupideces que obviamente están buscando derogar una ley o manifestarse en contra de algo. En el caso de Mahatma Gandhi, la idea era saturar el sistema porque estaban protestando en contra de la ocupación británica en la India. Era una cuestión política, colonial, y pues obviamente logró su propósito, que fue lograr la independencia de la India.
En el caso de Puerto Rico lograron también su propósito, sacaron a la Marina de Vieques. Es un método muy efectivo, relativamente pacífico, en el sentido de que son los manifestantes no están cometiendo ningún acto de violencia. Simplemente están violentando la ley, que es violencia en sí, pero no es algo físico. Ellos simplemente traspasan la zona restringida, los arrestan y saturan el sistema, y con eso hacen la presión suficiente para lograr su propósito. Obviamente hay un montón de formas de desobediencia civil, que hay una específica que voy a tocar más adelante, pero André, ibas a decir algo. Sí, primero, yo lo estaba viendo el episodio ese de los extraterrestres, todavía no lo he terminado, pero llegó una parte donde estaba hablando de una gente que arrestaron, que vieron unas cosas pasando en el yunque. Ajá. Que yo dije, anda, para el carajo. Como que estaba bien sketchy eso. Anyway, pero regresando al tema. Era por si acaso, para que no pareciera que me estaba tripeando el episodio ni nada, estaba bueno. No, sí, es interesante, hay que escuchar un poquito de todo. Para la gente que no está escuchando, no está viendo y no sabe de qué estamos hablando, es un episodio que tiene Yolo en Expediente Mortal, que habla sobre avistamientos de... tenemos el reportero Jorge Martín, que tiene más de 20 años de experiencia estudiando fenómenos de ovnis. Exacto. Que yo en un Patreon pasado le dije que lo había dejado de ver en una parte, y Yolo me dijo, síguelo viendo porque lo que tú pensaste que estaba diciendo no era lo que estaba diciendo, y era verdad. Anyway, lo que iba a decir, este grupo, este colectivo, se acabaron las promesas. Eso es básicamente como lo que ha sido como su táctica este tiempo, ha sido la desobediencia civil, ¿no? O es por lo menos lo más que ha sonado de ellos. Exacto. Son esos actos de desobediencia civil que llevan a cabo. Yo pienso en Tito Kayak. También, pero el que estaba pensando era porque recientemente ellos cruzaron las vallas de la fortaleza, ¿verdad? Y los arrestaron. Esos fueron ellos. Sí, creo que sí. Sí, claro, colectivos sacaron las promesas, traspasaron obviamente el perímetro permanente de Pierluisi, que tiene guardia. Antes conté 7 nada más frente a la heladería Anitas, que está ahí entre la calle Cristo y calle Fortaleza. Todos en el teléfono, facebookeando, sabrá haciendo qué carajo. Eso es vivir con miedo. Sí. Tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, en lo de la cueva de las golondrinas en Aguadilla, que construyeron la construcción es ilegal. Y ya lo dijeron, eso es ilegal, eso hay que quitar, lo que sé yo, pero nunca lo quitaron. Y fueron en una de las manifestaciones allí, los mismos manifestantes parece que tumbaron lo que estaba construido, o parte de lo que estaba construido. No sé muy bien la noticia, si estoy equivocado me corrigen, pero sé que creo que hubo por lo menos cierta destrucción de la propiedad. Pero era una propiedad que ya se había determinado que era ilegal. Después parece que esa misma gente la volvió a reconstruir y no ha pasado nada. O sea que eso sigue ahí y no se ha resuelto. Pero eso cuenta como desobediencia civil cuando ellos están tumbando algo que ya se determinó que era ilegal. Y creo que hubo arrestos y todo, y se puso bien violenta la cosa, y los policías se pusieron bien violentos ahí. O sea que no fue que no hubo consecuencias para los manifestantes. Pero eso cuenta como desobediencia civil. Y si hubo arrestos, ya es desobediencia civil porque estás utilizando el sistema. A pesar de que tú estás... Sí, a pesar de la premisa que tú estás estableciendo, que ya determinaron que era ilegal. Pero todavía se está utilizando el sistema, ¿verdad? Porque si hubo arrestos y obviamente van a tribunales, pues se está utilizando el sistema así que hasta cierto punto es desobediencia civil. Ok, y por ejemplo en Rincón, donde hubo arrestos, pero digo que pasa en todas las manifestaciones, pero se me vino a la mente ahora el ejemplo de Rincón, donde hubo arrestos, pero las personas en verdad que arrestaron no habían hecho nada, simplemente estaban protestando, pero no habían en verdad roto ninguna ley. ¿Eso también cuenta entonces como desobediencia civil porque hubo el arresto? Ahí hay como una laguna entonces, porque es lo que tú dices, estaban protestando, que está en su derecho. Hay que ver qué motivó a la policía a arrestarlo, pero no creo que la intención... ¿Cuál es el cargo? Exacto. No creo que la intención de los manifestantes fuese la desobediencia civil, porque ellos no estaban en su derecho a protestar. O sea, estaban protestando allí frente a... Eso es un tipo de piquete también. No es de huelga, pero sí es más o menos lo mismo. Estaban protestando frente al edificio porque había un acto ilegal que se estaba cometiendo
Ellos estaban ahí haciendo un acto de presencia protestando por ello y hubo arrestos. ¿Por qué hubo arrestos? No me queda claro a mí. Ellos quizás pueden alegar este traspaso de propiedad privada, pero no creo que los manifestantes tenían la intención de que protestar para que los arrestaran. Por lo tanto, no es desobediencia civil, porque no es la intención que los arrestaran. Quizás en lo de la golondrina, quizás pudo, porque no sé exactamente los detalles de la protesta, pero... Yo no estoy claro en los detalles, pero puede ser o no desobediencia civil dependiendo de la intención, porque todo va a depender de la intención del que está protestando y cómo lo va a llevar a cabo. Ahí es donde se determina si es desobediencia civil o no. Ok. Yo creo que ya terminé con el tema de la desobediencia civil. ¿Queda algo, otra duda, no? No. Ok. Lo próximo que voy a ir es al boicot. El boicot se da de diferentes maneras. Esto no es hay que hacer un acto, ¿verdad? No es que ir a, por ejemplo, quiero boicotear a supermercados de cono y voy frente a un supermercado de cono y no, yo no quiero. No, eso puede ser una manera de que tú te vayas al frente a cono y digas, no auspicia este supermercado porque hace esto, aquello, lo otro. Eso puede ser una manera de manifestarse, pero el boicot es literalmente dejar de auspiciar o dejar de consumir un producto o una marca. Se puede hacer una campaña, se puede hacer de diferentes maneras. La cuestión es que haya un apoyo generalizado de ese boicot. Por ejemplo, el boicot contra la Comay, que se dio hace un par de años atrás, donde por unos comentarios que dijo Cobo Santa Rosa en su personalidad de la Comay, provocó que obviamente una indignación de parte del pueblo, y ese pueblo empezó a hostigar las marcas que auspiciaban a Cobo Santa Rosa. Por dar un ejemplo, qué sé yo, se auspiciaba ahí mantecados Paico, por dar un ejemplo, no sé si fue así. Mira, Paico, tú auspicias a la Comay, pues yo creo que tú quites tu auspicio de la Comay. Y así un montón de gente, y así fue como fue que a través de las redes sociales enviaron un montón de mensajes a diferentes marcas diciéndonos, mira, ustedes auspician tal anuncio en el horario de la Comay, nosotros queremos que retiren su anuncio porque hizo esto. Muchos de ellos respondieron diciendo, nosotros tenemos un bloque con Guapa, pero vamos a pedirle a la gerencia del canal que nuestro anuncio no caiga dentro del horario de la Comay. Otros directamente auspiciaban a Cobo Santa Rosa y pues retiraron el auspicio, y eso provocó que eventualmente la Comay saliera del aire, porque empezaron obviamente la gerencia de Guapa le dijo, mira, si tú quieres salir al aire, tú tienes que pasar por estos controles que Cobo Santa Rosa se opuso, y pues terminó entonces saliendo del aire. Eso es un boicot. Eso se puede convocar de diferentes maneras, porque aquí, por ejemplo, no es como el sindicato, que es la organización, ¿verdad? Que representa a los obreros o a los estudiantes, en el caso de las organizaciones estudiantiles, en el caso de las marchas, los paros nacionales, que son convocados por diferentes organizaciones cívicas, ya sean iglesias, colectivos ambientales, sindicatos y demás, o partidos políticos también lo pueden hacer. En el caso del boicot, no necesariamente hay una organización detrás del boicot. Hay diferentes maneras de organizar el boicot a diferentes marcas o un boicot no necesariamente tiene que ser una marca o un producto, puede ser un político. Puede ser a un Kanye West. Exacto. También. O sea, hay diferentes maneras de boicotear, y la idea es... Yo todavía no sé qué es lo que él dijo ni nada, yo estoy bien perdido con eso. Él dijo, tengo sueño, pero cuando me despierte me voy a ir DEFCON 3 en todos los judíos. Así, random. Sí. Tenía sueño, se iba a tomar una siesta, pero cuando se despertara. Eso fue lo que él dijo. Pues, en este caso, pues, cuando él dijo que la esclavitud era una opción, nada. Ya. Pero pues sí, en este caso, pues sería entonces boicotear a un artista, ¿no? Y pues dejarle consumir su producto. Pero en ese caso, de cierta manera, fue más las marcas le hicieron, o sea, hubo un reclamo del público, entiendo yo.
Pero en verdad entiendo yo que no fue como que la gente le hizo un boicot a Adidas. Entonces Adidas dejó de vender No, las porque tenis aquí de fue Kanye. una reacción. Sí, porque el boicot se lo hicieron a eh, él y en consecuencia, obviamente las marcas que lo auspiciaban, pues le sí, retiran. aquí la reacción fue inmediata. Las marcas están Ujú. monitoreando su producto y dicen, no, nos tenemos que salir ahora. Porque nos pueden Exacto. boicotear a nosotros. So, Sí. el boicot fue de las marcas a Kanye. Prácticamente. Pero no fue de las... Aunque hubo el reclamo de la gente, no creo que llegó, como fue tan rápido, no llegó al punto de que la gente le hiciera el boicot que me imagino que venía. Exacto. Esto pasó de una manera express, porque ese comentario Exacto. fue Ajá. Sí, tan aquí las marcas volátil. obviamente Full, reaccionan. bueno, pues si él dijo que Espérate. quiere, si él dijo que Si quiere yo matar sigo a todos los auspiciando a este judíos. tipo, exacto, si yo sigo auspiciando a este tipo, me van a boicotear a mí, así que mejor yo le retiro el No, y auspicio. entonces el primero tenía que ser Adidas, porque Adidas, Adidas se tardó un poco. sí, ¿no? Y Adidas Nazi. fue del party nazi. Ujú. Y los hermanos que crearon Adidas También fueron Puma. parte, por eso que después se separaron y el otro hermano creó Puma. Y entonces imagínate que Adidas, que tuvo que despegarse de esa imagen por años y años y años, de momento venga este tipo y diga, quiero matar a todos los judíos. Adidas dijo, no, mira, vete para el carajo, yo me tuve que desligar de esa mierda, y todavía me siguen liando, y tú vas a venir a joderme, no. Pues, en este caso, Exacto. pues, así como funciona el boicot, esto se puede hacer a diferentes formas, de diferentes organizaciones, a diferentes personas, entidades, empresas, al mismo gobierno. O sea, es cuando obviamente hay una incomodidad por parte del público, por parte del pueblo sobre algo, y la mejor manera es dejar de auspiciar. Lo que le llaman ahora cancelar, cancelamos a fulanito. El boicot va más a la cuestión económica, y va más a... Pero honestamente la cancelación al final es más o menos eso, porque para que alguien de verdad se cancele es cuando no es rentable la figura ya. Exacto. So, lo que pasa es que... es distinto. Sí, Creo que entiendo lo que te estás diciendo. Exacto. Y no hay que entrar en eso ahora, pero creo que también le veo la similitud, es lo que quiero decir. No, definitivamente. Lo que pasa es que la cancelación lleva al efecto económico en la persona, ¿no? O en quien sea que el público desee cancelar. Las razones para la cancelación son estúpidas muchas veces. Pero sí, pero que yo lo que creo es que a veces una cancelación puede ser simplemente, ok, pues esa persona desapareció de los medios tradicionales, pero a lo mejor sigue pudiendo hacer dinero con su empresa. Sí, también. Exacto. So, como que ahí es donde le puedo ver que no es porque una cancelación la cancelación es algo mediático. Exacto, puede ser un ataque en las redes sociales sin que necesariamente haya... Va a haber un impacto económico, pero no necesariamente realmente paraliza no quita la fuente de ingresos y la cosa puede seguir sobreviviendo. Porque, imagínate que Kevin Spacey, que no ha hecho una película y sabrá Dios no va a hacer más ninguna, va a ser una europea. Sí. O ya la hizo. Pues mira, pues imagínate, pues. Pero imagínate que le saliera otra pendejada, o sea, y no fuese a hacer una película más nunca. Pero imagínate que Kevin Spacey haya estado invirtiendo su dinero en propiedades para rentar toda su vida. Y no haga más nunca una película, pero no le va a doler el bolsillo más nunca tampoco. Que tenga el negocio que tenga, ¿entiendes? O sea, que la cancelación no se traduce en ruina. Puede traducirse en ruina, pero no necesariamente. Versus el boicot, que pues entonces sí busca que sea una ruina financiera. Y aparte, el boicot, la cancelación a veces viene por ideales, o ideas, bueno, eso es lo que son los ideales, la obra. Bueno, no, pero vamos a ser justos. Yo creo que un ideal son unas ideas más organizadas, no cualquier idea es un ideal.
Bueno, sí, exacto. La cosa es que la cancelación a veces es por unos criterios particulares de una persona que dice, vamos a cancelar porque no piensa igual que yo. Que el boicot puede tener parte de eso, pero en el caso, por ejemplo, de la Comay, iba más allá del ideal, sino porque la Comay, sinceramente, se pasó de la raya e hizo algo que rayaba ya hasta inclusive en lo ilegal. Más de lo moral, y era la cuestión ilegal de meterse en la privacidad de una persona que no era pública. Y entonces, obviamente, pues, no fue que dijeron, vamos, dejen de ver a la Comay. Nadie pidió dejar de ver a la Comay. Empezaron a decir los auspiciadores, dejen de auspiciar a este tipo. Nadie le pidió a Guapa, saca este tipo de Guapa. No. Vamos a joderle el bolsillo a Guapa y a la Comay. Mira, tú Banco Popular, tú auspicias en la hora de la Comay, deja de auspiciar, porque si no, entonces nosotros vamos a dar de consumir, no la Comay, sino vamos a sacar nuestras cuentas de banco del Banco Popular y las vamos a depositar a otro banco que sí nos haga caso. Entonces, espérate. Ahí está la cuestión del boicot. El boicot no va directamente quizás a la figura de la Comay, va a quienes económicamente apoyan a la Comay y vamos a afectar económicamente no a la Comay, sino a ti. Y entonces ahí está el efecto de joder, obviamente, económicamente a un tercero. O sea, jodemos a este que no tiene nada que ver con esto, pero eso va a hacer que afecte a este otro, que es nuestro objetivo. No sé si me estoy dejando explicar. Sí. Ahora lo que creo que pasa, volviendo a lo de la cancelación, es que como que lo que es la cancelación, creo que tiene como que se ve como algo frívolo. Ajá. Por ciertos sectores, por lo menos. Se puede ver como aún si tiene toda la justificación del mundo y toda la cosa, ya cuando le ponen el nombre de cancelación ya se minimizó, por lo menos de ciertos sectores. Ajá. Sí, yo creo que se abusó del concepto después del Me Too. El Me Too es muy noble, pero después de eso se sacó de proporción al punto de que se minimizó y entonces todo es cancelación. Pero a lo que voy es que hoy día un boicot probablemente se trataría de la misma manera para minimizarlo, se le llamaría una cancelación. Claro. O sea que hoy día a lo mejor esa distinción que nosotros hicimos ahorita no se haría, porque cualquier boicot se llamaría una cancelación, porque obviamente el boicot que se le hace a algo, van a haber personas que no quieren que se haga el boicot, y la campaña en contra para que no ocurra va a ser llamarle cancelación. Y en ese sentido yo creo que entonces uno también tiene que estar un poco más pendiente y a lo mejor hace falta considerar un poco, pero ya yo creo que esto es un tema más grande para otro episodio, pero considerar mejor exactamente qué es una cancelación, porque yo creo que es una cosa que es muy amplia y puede ser muchas cosas distintas, puede venir de muchos lugares distintos y es una cosa que se manipula mucho también. Porque yo siento que hay algunas que son genuinas y hay otras que yo no estoy muy seguro que lo son. Y hay unas que son puramente distracción, yo creo, porque son por unas cosas que no tienen nada que ver. Pero de nuevo, yo pienso que eso es un tema y yo creo que yo creo que tú me mencionaste que en un momento en el pasado ustedes hablaron de cancelación. Pero a lo mejor yo creo que es mejor. Pero yo creo que cuando eso pasó nosotros no estábamos. Pero como que yo creo que esto es mejor dejarlo para otro episodio si acaso, porque de esto podríamos estar hablando una hora solamente. Una hora fácil. Y no llegamos a. Bueno, en el episodio que hicimos de Ni Pura Idea de la Sirenita tocamos esto mismo y también quedó tela para cortar por ahí para abajo. Sí, porque es que la cancelación y el boicot hay una línea bien finita entre una y la otra, pero obviamente lo que yo dije ahí, la distinción entre una y la otra es esa. Porque a veces la cancelación busca dañar la imagen de alguien, pero lo hace directamente contra ese alguien, y el boicot busca fastidiar a un tercero para que el objetivo real salga perjudicado al final del
Sí, la cancelación no, por lo general la cancelación no tiene, o sea, viene de algo como sentimental, subjetivo. Y es más pasional también. Pasional, El boicot es es mucho algo más subjetivo. organizado. Sí, pero ¿Sabes? a No lo me que voy es que gustó este personaje de Rose en Star Wars, pues no solamente no voy a ver la película o whatever, no solamente no voy a recomendar la película, no solamente voy a atacar abiertamente al personaje, pero voy a atacar a la actriz. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Por qué? sí, pero a lo que quiero decir es que eso es cierto. Yo lo que creo es que hay como un Venn diagram, no lo estoy haciendo bien aquí, Ajá. donde aunque hay cosas distintas de cada uno, hay unos lugares donde intersectan los dos, Ajá. pueden intersectar. Sí. Y yo creo que hoy día a cualquier boicot probablemente le van Sí, a, le van a llamar. le van a tratar de llamar cancelación. Sí, Estoy sí, de acuerdo totalmente. contigo y ese es un buen ejemplo y no lo había ni pensado en todo este tiempo, eso de que de cuando la cancelación se convierte simplemente en Un bullying. hostigamiento y en ataques personales a la persona. Y yo creo que en ese sentido a lo mejor la distinción entre una cancelación y un boicot podría ser que una cancelación, para que algo sea una cancelación, puede ser simplemente ataques por las redes sociales, o sea, palabras y ya. Pero no necesariamente se limita a eso. Claro. Y pues ahí es donde yo veo pero fíjate, no, todo lo que estábamos hablando ahora, yo no estaba pensando ni en eso, ni en los ataques ni en esos ataques a las personas, y es verdad. Y ya eso es, y a eso le llaman cancelación, y eso viene de las personas que odian la cancelación. Usualmente esos ataques racistas vienen de los que están por otro lado diciendo cancel culture this, woke culture that, como que... Pero sí. anyway. Bueno, pero nada, básicamente es eso, lo que dijo Andrés, hay muchas cosas que se parecen, hay muchas similitudes, pero tiene sus distinciones. Podemos dedicarle otro programa si quieren ¿verdad? Hacer las distinciones más claras, más amplias, para entonces ir al próximo. Me quedan dos tipos de protestas más que quería resaltar. El cacerolazo, que es una forma de protesta muy latinoamericana. Sale en Andor. De hecho, exacto, sale en Andor. En uno de los primeros episodios hay como un tipo de cacerolazo. Sí. Con otro propósito, que era más como avisar. Pero, claro, pero sí, es la esencia. Es ajá, salir no necesariamente hay que salir a la calle, puedes estar en tu misma casa. O sea, una comunidad entera puede estar dando cacerolazos. O sea, no necesariamente con una cacerola, lo que pasa es que ese es el distintivo. Pero es hacer ruido, incomodar por cierta cantidad. Usualmente lo hacen por la noche porque es donde la gente duerme por lo general, para mandar un mensaje. Mano, pero si tú estás en una protesta y tú tienes a alguien al lado haciendo es de las cosas más horribles que hay. Y el gobernador no lo está escuchando y yo estoy aquí quedándome solo en el oído porque hay una persona al lado con él. Esto obviamente nace en Latinoamérica, sobre todo protestas. ¿En Chile fue o no? En Argentina, me parece que es donde empieza, cuando pues el presidente Menem básicamente destruye la economía argentina y la moneda de Argentina se va a cero, o sea que todo el mundo pierde todo lo que tenía en sus bancos, y pues ante la frustración la gente viene y coge sus cacerolas y empieza tan, y a fuerza de eso el presidente renuncia, porque empezó quizás en 2 o 3 y terminó siendo en toda la nación, la gente todos los días, todas las noches, todas las calles, y es un ruido obviamente que incomoda, que jode, pero que se convirtió en un acto de solidaridad más que de joder. Sí, no, y que nació orgánico, wow. Sí, fue así. Entiendo que una de las plataformas de ese presidente en Argentina cuando él estaba corriendo era la preservación de los utensilios de cocina. Por eso a él le afectó mucho. Ok. Cuando empezaron a hundir no, es jodiendo. Yo me lo imagino, yo dije. Pero es que, yo dije, este viene para joder, pero lo dijo tan serio que. De verdad.
caí de pendejo, pero bueno. No pensé que iba a tener que aclarar, mi intención no era cogerte de pendejo. Pero me cogiste, está bien. Son las 11:36 de la noche, qué carajo. Mira, no, pero no, la realidad es que se convirtió en un acto de solidaridad y de hecho en Andor, ¿verdad? Que lo mencionó Andrés ahorita, aparece en uno de los primeros episodios, no necesariamente de la misma manera, pero es como en una alusión a es eso. una alusión a esto, porque de hecho creo que uno de los escritores de ese episodio es mexicano. Y Diego Luna, que es el protagonista de la serie, es mexicano. Y la muchacha no es también... La hija del Jona no está La ahí. hija de Jona, que es mitad boricua, mitad nicaragüense, pero ¿por qué estamos hablando de Jona? Tu favorita, ¿no? Sea la madre. En Resaltado aquí, cuando hablemos de ese episodio, de esa serie, pues me voy a desquitar un poquito con Ricardo. Creo que su papá es Ricardo Arjona y su mamá es el Chef Piñero, ¿verdad? Quizás la mamá es prima de Chef Piñero. Puede ser. Nada, pero hablando en serio, es algo bien latino y es más que nada un acto de solidaridad. Es como quien dice, mientras más cacerolas, somos más gentes en sintonía con el mismo reclamo. Gente. Es lo que realmente significa esto. Porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico se ha dado eso del cacerorazo, o como se diga. Cacerolazo. Eso. No, voy a tratar de decirlo. Sí, pero fue como lo dijo Andrés. Por ejemplo, en edificios en Atorrey y en Santurce, edificios de apartamentos donde se escuchaba todo el edificio tan. Por aquí a cada rato se escuchan por donde yo vivo. Sí. Y es un acto realmente de solidaridad. Esa cultura autóctona de Atorrey. Sí. Pues eso. Es más que nada solidaridad con el tema de lo que se esté protestando. Se convoca, se dice, mira, a tal hora de la noche vamos a estar haciendo el cacerorazo y qué sé yo, y tan. Obviamente puede haber una marcha. Es como cuando estábamos todos encerrados que a las 9 de la noche todo el mundo en París cantaba una canción. Pues aquí todo el mundo cogía los calderos. Ajá. Sí, yo traté de hacerlo una vez, pero como que mi cuchara es como lo que tengo así de cocina, como que es como de plástico. Ok. Como que no hacía mucho ruido contra la Sí, porque es de plástico. Sí, la olla obviamente es de metal, pero como que pero la mira, con una de cuchara, caballo, con una cuchara de normal de sopa. No, pero yo estaba tratando de usar una grande porque pensé que la chiquita era como que muy incómodo, como que para golpear. Sí, la próxima vez si tiene una de madera también te funciona. Pero entonces no tendría olla. Eso sí. Haría todo un día. Pero nada. El otro que quería hablar, que es con el que voy a cerrar, que es parte de lo que es la desobediencia civil, es el sitting o la sentada. Esto se dio mucho ¿verdad? Pongo el ejemplo aquí en video, en la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60, donde... La foto está bien badass. Sí. Donde la gente literalmente entraba a sitios, o sea, en este caso los afroamericanos entraban a sitios donde estaba prohibido ellos entrar y se sentaban. La intención Eso era fue como que después de Rosa Parks. Ajá, literalmente. Se sentaban en sitios donde estaban prohibidos y esperaban a que los removieran. Todo eso lo que hacía Gandhi también, ¿no? Sí, Gandhi también lo utilizaba mucho. Esto puede ser en sitios, ¿verdad? Pues te entras a una oficina, en este caso de la foto, te entras a un restaurante, una cafetería, te sientas. Obviamente. Si eran para blancos solamente. Obviamente buscas que te remuevan. Obviamente eso es el acto de desobediencia civil, buscando, ¿verdad?, provocar el sistema. También puedes sentarte en una vía pública. Aquí lo hacen, eso te iba a decir, aquí lo hacen en la carretera. Te sientas en la calle, obviamente estás violando la ley de tránsito, tú no puedes hacer eso. Se amarran de brazos, pero no se resisten. Eso fue lo de promesas también, se acabaron las promesas, creo que hicieron eso hace poco. Sí, lo hicieron, ellos lo hacen mucho también. Yo me acuerdo que en la huelga de la UPI, de la que yo estuve, en la de 2010-2011, lo hicieron, porque la administración de la universidad cogió, por lo menos en el recinto de Río Piedra, cogió los portones, los abrió y básicamente los amarraron, pusieron unas placas de metal y soldaron el portón con la torre, con una torre que tenían ahí y lo dejaron abierto. Pues entonces ellos bien ingeniosos vieron, ok,
hay ningún problema, pues nos sentamos frente a la vía pública y hacemos el sit-in hasta que nos vengan y nos arresten. Y realmente tú no ofreces resistencia. Tú esperas que llegue ahí, tú te dejas arrestar, pero obviamente no es como que colabores con el policía. Me vas a tener que levantar mis 270 libras, las vas a tener que cargar tú. Ajá. Sí. Esa es la idea del sit-in, de la sentada, de sentarse en lugares que están prohibidos, donde, ¿verdad? En el caso de los derechos civiles, literalmente, en el caso de Rosa Parks, que fue básicamente quien se inventó esto, ella se sentó en la parte del autobús que era de blanco, porque estaba cansada. Y aquí me vas a tener que llevar a arrestar porque yo no me voy a levantar de aquí. Y lo replicaron, no solamente en los autobuses, también en la serie de Netflix de Umbrella Academy, que hay una temporada donde ellos se pierden en el tiempo, terminan en los años 60. Creo que es la segunda o la tercera temporada. La segunda temporada creo que pasa, pues hay un momento donde recrean esto. Ellos vienen literalmente un corillo de negros, entra a esta cafetería donde está prohibido, donde dice que no puede entrar negros, entran y se sientan hasta que crean un disturbio en la ciudad y vienen los policías a arrestarlos. Así que es un método bastante efectivo, a través de los años se ha utilizado, volvemos, es desobediencia civil, hay un motivo para esto, lo utilizan el sistema, saturan el sistema con este tipo de y obviamente hay un mensaje bien, bien profundo. O sea, el hecho de que tú no te puedas sentar por el color de piel en un sitio, en el caso de como el origen, ¿verdad? Del sitting, obviamente da un mensaje bien, bien, bien cabrón, como que serio. En el caso, obviamente, de cuando lo hacen en la vía pública, que decidas en la vía pública, pues hay que ver, obviamente, el motivo, pero por lo general, los motivos, sí, son ya le voy a pichar. Por lo general, pues obviamente viene tras toda una cuestión de protesta por ciertas condiciones que están pasando en el país, pues se da. Todo esto, el derecho a la protesta en Puerto Rico está protegido por nuestra Constitución. Obviamente la creatividad de la gente va a... No es que la Constitución diga que está protegido el derecho a la desobediencia civil, obviamente no, porque eso es lo que implica la desobediencia civil. Pero obviamente la forma en que los seres humanos hacen creativos. Es una herramienta más para incomodar, porque es parte de lo que hemos estado diciendo, son métodos para incomodar, para como llamar la atención. ¿Cómo es? Derramarte en la bahía de Boston. Exacto, derramarte en la bahía de Boston. Eso fue bastante incomodante para los dueños de ST. Sí, para los ingleses eso es un bad trip. Ajá. Esa fue una forma de boicot también. O sea, no como lo expliqué yo, pero obviamente ellos, ¿verdad? Es una forma de protesta en la cual jodieron un producto para Exacto. llevar un mensaje con relación a su situación política. Obviamente nada de esto, nada de las protestas necesariamente va a esto a desembocar en una revolución armada, ni en un cambio político, ni cosa que se parezca. Porque obviamente las revoluciones armadas tienen una planificación diferente, no es protestar, es cambiar. Protestar implica que pues, estamos en contra de algo, queremos que se restablezca o queremos mejorar. Una revolución implica un cambio del cielo a la tierra, que podemos en otro episodio también hablar, porque por ejemplo aquí siempre llama a la insurrección nacionalista de 1950 a la revolución nacionalista. No fue una revolución porque no tuvo éxito, porque no logró el cambio que quería. Fue una insurrección porque quedó en la planificación y en la ejecución, pero no en la conclusión de ello. Pero eventualmente podremos entonces hablar sobre ello para, ¿verdad?, distinguirlo de, ¿verdad?, una simple protesta, como las hemos mencionado. Hay diferentes más, o sea, lo que yo dije son las más comunes. Una protesta por lo general el reclamo es más una reforma, no es un cambio radical a nivel de una revolución donde estamos hablando de cambiar un sistema. Exactamente. Pero tengo una pregunta sobre las técnicas de protesta. Me parece que te faltó una. ¿Cuál? La inmolación. Bueno, exacto. ¿Qué es la inmolación? Quemarse vivo.
Ok. Eso lo hicieron unos monjes en India, creo que fue. No, y en China también hay un par de sitios. Sí. Se Obviamente- queman vivos y Sí, obviamente están llevando un mensaje, como lo es teniendo la una huelga de muerte hambre. lenta y dolorosa. Sí, sí, obviamente el mensaje que están llevando es uno mucho más radical, obviamente, porque como es la huelga de hambre, lo que están mencionando es mucho peor. Estos Pero son como obviamente, monjes budistas. No, ajá. sí, sí, ¿Verdad? Son budistas. Sí. obviamente, pues la forma que yo supongo que lo que está implicando, ¿verdad? Es que no los va a detener ni la muerte, o sea que el reclamo, bueno, va a depender del reclamo que estén haciendo, tendría que investigar más allá Sí, entiendo, si recuerdo bien, estos son unos monjes que se les está prohibiendo su práctica religiosa y preferían morir antes que eso. Ok. En Tibet, en el mundo árabe, así te estoy hablando de Wikipedia, eso es lo que dice, y en Europa, en los años 60, con motivo de la guerra de Vietnam y la invasión de Checoslovaquia, o sea, son ejemplos, o la invasión de Checoslovaquia. Bueno, no voy a leer todo esto ahora, los motivos, pero yo me imagino que a lo mejor parte también es, yo creo que es bastante doloroso ver a una persona quemarse viva. Claro. Y eso a lo mejor es como que yo creo que eso es suficiente para llamar la atención sobre un asunto. ¿No? Y aparte que, por ejemplo, el reclamo a quien se lo están haciendo, pues obviamente no creo que ellos se vayan a sentir culpables, pero obviamente la gente le va a echar la culpa a esa parte. Exacto. Tú eres culpable de la muerte de esta persona o de estas personas, así que... A mí creo que enseñas tu compromiso con él. Claro. Esto a mí me importa lo suficiente como para yo hacer esto. Exacto, y Esto si no llegamos a este extremo... cosa. Sí. Y obviamente todo o sea, ya sea una protesta, como lo bien lo describió Andrés, que es una reforma, o al punto de la revolución, hay un sacrificio que hay que hacer. Porque en una huelga, por ejemplo, tú estás perdiendo días de trabajo. O sea, estás perdiendo dinero. En una marcha, no es mucho lo que hay que perder, pero pueden pasar cosas. O sea, en Puerto Se Rico te pueden manchar los tenis. también. Puede llover. Se te pueden pelar los pies por debajo y después vas a tener dolor por el par de días. Pero lo que iba a decir que era lo serio, pues en el caso de Puerto Rico tenemos el caso de que ya no, en teoría no es práctica, pero las carpetas, por ejemplo. Cualquier persona que marchara, pues sabes que te iban a carpetear y demás. O sea, siempre hay algo que sacrificar. Ya en Cacerolazo, por ejemplo, la tranquilidad de la noche de que te escuchan tan por una hora. O sea, es mínimo, pero es algo que se sacrifica ahí. Hay un nivel, obviamente, de pérdida que en todo este tipo de cosas se va a dar con el propósito de mejorar. La idea es buscar, ¿verdad? Dentro de los conceptos, porque los religiosos a veces protestan por cosas que nosotros entendemos que no son progresistas. Por ejemplo, ellos protestan en contra de educación, ¿cómo que se llama? Perspectiva de género. Nosotros entendemos que es algo positivo, ellos entienden que no, pero dentro de su imaginario, para ellos eso es mejorar. Así que el propósito de la protesta siempre es buscar algo mejor para tu sector, para tu gremio o para el país. Nada, con eso los dejo en esta clasecita. Corillo, dudas, preguntas, comentarios. Yo que tú, no sé cómo articular esto bien porque creo que puede tener distintas vías. O sea, se puede hablar de va a pasar una medida del gobierno que entendemos que no nos gusta y se va a protestar para detener que eso ocurra. Como por ejemplo lo de la telefónica. Sería yo no tengo memorias de eso. Yo era bien pequeño cuando eso, ¿verdad? Eso fue en los 90. En el 98, sí. Ajá, 97, yo 98. pues no era tan pequeño como yo pensaba, pero yo no tengo memorias de eso. Pero yo lo que veo a veces es que hay ciertas protestas, como el ejemplo que tú mencionaste ahorita de los religiosos. Creo que hubo una sobre el aborto, eso era lo mismo de lo de la perspectiva de género, aquella marcha. No me acuerdo, sinceramente, pero sí tuvieron protestas para ambas cosas.
como que hay ciertas manifestaciones, podría hablar, por ejemplo, las manifestaciones de los estadistas como por la estadidad. Como que hay ciertas cosas que son como pro sistema, por decirlo de alguna manera, que no es como que es más por sostener el status quo. Sí, o por como que y ese tipo de protesta me parece a mí que como que no tiene en verdad mucha efectividad en el sentido de que ya el status quo está. Eso no es como que tú estás como que es más como algo simbólico que es más como una expresión de lo que tú quieres, pero no tiene ninguna validez. Ajá. Como sí, que en el caso, por un lado, ejemplo, parece, también a veces se siente como que lo que están es convirtiéndolo en un chiste. Y a lo mejor lo de los religiosos no es un buen ejemplo. Porque yo creo que sí había una causa con la que nosotros, yo no creo que ninguno de nosotros tres estamos de acuerdo con esa causa. Pero sí había a lo mejor una causa. Pero también hay otras Sí. protestas que es más como que, como estúpidas, como frívolas, que es como que tú estás. Y esas por lo general uno ve que no tienen mucho. No va mucha gente, no hay mucho, no llegan a nada, como que para mí, para que una protesta sea real, o sea, cualquiera se puede parar por ahí con una pancarta, pero para que una protesta sea real, tenga algún impacto, aunque sea solamente en términos de alcance, de crear algún tipo de awareness sobre, concientizar sobre una causa, aun si no logra su cometido, tiene que estar proponiendo algún tipo de cambio o estar yendo en contra de, o sea, tú estás confrontando al sistema. Ajá, definitivo. Con algo. Si no, en verdad es un show. Sí. En el caso de los religiosos, ya que lo menciona, es una demostración de poder, más que protesta, es una demostración de que mira los votos no que pasen tengo. esa medida porque miren la gente que yo puedo convocar y venir aquí a decirte que no. Pero, por ejemplo, una manifestación pro vida, pues sí, de cierta manera es, porque si tú estás pidiendo que se elimine el derecho al aborto, o si estás reclamando un cambio. Ajá. No uno que yo apoyo ni nada, pero como que estás reclamando un cambio. En efecto, es un reclamo de derecha, pero es un reclamo. Si es válido o no. Es un reclamo válido, nadie le quita el derecho a ellos a que salgan a la calle y promuevan. Y reclamen porque ese es su derecho, en efecto, cualquier, ¿verdad? Cosa que atente contra lo que ellos entienden que son sus derechos, pues obviamente ahí el problema es que entonces estás en contra de los derechos de otra persona, entonces ahí implica otro tipo de cosas. Pero ya eso es como otra conversación. Pero en términos de lo que de lo de perspectiva de género, pues ok, entiendo lo que tú dices. Es como que es demostrando el poder que tú tienes. Ajá. Para que las cosas no cambien. Una demostración de poder, que también es una forma de protestar también, porque tú estás manifestándote. En el caso de los estadistas, cuando van a reclamar su derecho, entre comillas, a la estadidad y compararse con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, pues ya es sí, un acto de frívolo, como tú lo mencionaste, ya un acto, un chiste, un circo mediático, querer llamar la atención para algo que realmente no es el foro donde se debe discutir. Porque el caso de la estadidad es la estadidad solamente la da a los Estados Unidos. No es nuestro derecho, es su derecho. Nuestro derecho es la independencia, lo querramos o no, es nuestro derecho. La estadidad es un privilegio que solamente otorga a los Estados Unidos, y tú estar reclamando, protestando para que te den ese privilegio es como que... No, y reclamando y protestándole a quién. Ajá. Ahí está un poquito difícil poder clasificarlo como protesta, porque el reclamo realmente no le llega a oídos de nadie que le pueda hacer reclamo, punto. Y más cuando no, o sea, se puede discutir o no si hay un reclamo por parte del pueblo de la estadidad o no, pero igual volvemos a lo mismo, quien da ese privilegio, porque es un privilegio, es los Estados Unidos, porque ese es su país. Si tú tienes
Es que creo que lo de la estadidad a lo mejor es un buen ejemplo, pero a lo mejor podría ser hasta algo, ponle que sean los populares, porque somos Estado Libre Asociado. Ajá. Y ellos se manifiestan, que yo creo que ha pasado, que es como que a favor del Estado Libre Asociado o algo así. Ajá. Y entonces es como que tú estás, tú eres del Partido Popular, el Partido Popular tiene una presencia grande en el gobierno, te estás manifestando a favor de su agenda, de la agenda de esos representantes en el gobierno, teniendo vamos a decir, una mayoría o una presencia bien grande en el gobierno, y como que si estás operando dentro del sistema, como tú, no que un político vaya a una manifestación, ponle, qué sé yo, Dalmau va por decir un ejemplo, diciendo nombre, Dalmau va a una manifestación sobre Luma, en contra de Luma, pero está yendo en contra de lo que es la agenda de la mayoría en el gobierno. Ajá. Es una protesta. Pero si tú básicamente estás siguiendo la narrativa del gobierno, si son los cabilderos de la estadidad allí en Washington con unas pancartas, una gente que fueron electas por el partido PNP, en representación del partido PNP, cuando tienes un gobernador PNP, cuando los PNP han tenido mayoría en el gobierno cuántas veces antes y no han logrado la estadidad y tú estás ahí con 4 pancartas, ¿qué carajo tú haces con una pancarta? No hay 50 personas o no es el foro. Que se unieron. No tiene sentido. Tú no dentro es el foro porque tú tienes todos los mecanismos del gobierno para llevar ese reclamo. Exacto. Mecanismo de la protesta es del pueblo y tú no eres el pueblo, tú eres literalmente el gobierno porque, querrámoslo o no, ustedes salieron electos para representar la estadidad oficialmente. O sea, ustedes Exacto. No tienen que estar protestando para nada porque ustedes... Pues que es difícil, pero lo podemos discutir en otro momento porque... Es como si el Pentágono se manifestara a favor de la defensa de Estados Unidos. Ajá, ya lo diste el mejor ejemplo. O sea, es... La protesta es algo que se supone que ocurra fuera del sistema para de alguna manera reformar el sistema. Porque estas personas que están protestando están siendo afectadas por el sistema. Exacto. Y puede haber personas en el sistema que se unan al reclamo, pero si el reclamo viene del sistema, entonces la protesta es una farsa. No hay necesidad de la protesta. Si del sistema viene la protesta, entonces el sistema no está, porque el sistema no hace el cambio y ya. Ajá. No tiene... Sí, definitivamente. Del Partido Popular, a mí lo más que me extraña es que en el 2022, ya para el 2024, para las elecciones, la postura de ese partido, ¿cuál es? O sea, que lo que tenemos está bien. Todo se queda igual, sí. Es un chiste, ellos tienen un chiste, pero nada, eso lo podemos hablar en el live de la semana que viene, porque eso, de hecho, lo íbamos a hablar, pero no lo tocamos. Pero nada, vamos a despedir el programa, si no, antes, ¿verdad? Mencionar dónde nos podemos conseguir, empezando por Yolo, cuéntame, ¿dónde podemos conseguir? Pues como siempre, JOLOWX en Facebook e Instagram, Canal Colectivo 1 en YouTube, en Facebook e Instagram, en Twitch y en todos lados. Ni Pura Idea los viernes a las 9 en vivo y después donde quiera que escuchen podcast. Expediente Mortal los sábados a las 9, después donde quiera que escuchen podcast. Y Caliente con Sariluz los martes a las 9 y después donde quiera que escuchen podcast por Canal Colectivo 1. Zumba. Cuéntame, Andrés. A mí me pueden encontrar en elcallito.com, también me pueden encontrar en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como El Callito. Ahí pueden encontrar en mi website los artículos de historia, en YouTube pueden encontrar videos sobre historia. Esta semana retomamos las entrevistas que voy a estar hablando con Sebastián Robiu Lamarche sobre la mitología y la religión de los taínos. Y también pueden ver el último video que subí. Y ya, ¿verdad? Eso es todo. Los libros. Super. Los libros pueden conseguir Ramitas y Mangles en elcallito.com y también pueden encontrar mi tienda online para comprar gorra, t-shirts. Junté gorra y t-shirt y salió tierra. Wow. Gorra, t-shirt, posters, y ya lo sí, ya siento que son las 12 de la noche. Sí, son las 12 de la noche. Bueno,
Ya lo saben. A mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. Todos los lunes a las 9 en vivo a través del canal de El Resaltador de la Realidad, hablando sobre política, comentarios sociales y demás en Facebook, YouTube y Twitch en vivo, y luego donde quiera que escuchen podcast, incluyendo YouTube. Los jueves a las 8 en vivo, Resaltador Geek, Facebook, YouTube y Twitch. Luego donde quiera que escuchen podcast. La clasecita de Josian una vez al mes, estrenos anticipados en Patreon. Luego donde quiera que escuchen podcast. El Politólogo que Cocina, estreno anticipado en Patreon y luego en YouTube. ¿Verdad? Este capítulo del Politólogo que Cocina, de la clasecita de Josian, ya son las 12. Tenemos que ir a dormir. ¿Verdad? Gracias a nuestros compañeros de Patreon, lo que son Keila Joan, Melissa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, Andrés Sanfeliu, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Yulisa Contreras. Gracias a ustedes podemos crear todo este contenido extra, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Los que tienen el tier de 5 pesitos lo ven de manera anticipada. Los que no, pues nos ven luego al mes en YouTube. Mira, esta es la manera de apoyar obviamente el proyecto de Resaltador en patreon.com/el resaltador de la realidad. La otra manera de apoyarnos es en la tiendita www.elresaltadordelarrealidad.com. Clicas en tienda y consigues la mercancía con los diseños del hombre lobo, el Callito y este servidor. Mira, hay camisas, hay mousepad, hay stickers, hay gorra, hay tazas, hay de todo un poco. Esa es la mejor, una de las maneras de apoyarnos. También nos puedes apoyar, y la mejor manera de apoyarnos, porque es gratuita, www.elresaltadordelarrealidad.com. Te conectas con todas nuestras redes sociales: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch. En YouTube, en todos ellos, dale like, comparte, suscríbete, dale a la campanita para que tengas las notificaciones de cada vez que nosotros hacemos un live o subimos un video nuevo a nuestro canal de YouTube. Esa es la mejor manera de que nos puedes apoyar en El Resaltador de la Realidad, y también en Colectivo 1 y El Callito en YouTube. Así que nada, corillo, esto es hasta el próximo mes con la próxima clasecita de Josian, que creo que va a ser sobre entonces el tema de la revolución. Así que nada, hasta luego, corillo, y gracias por vernos y auspiciarnos. Vemos.